Dios te bendiga. En el día de hoy te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano y para mí es más que una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. Me gustaría que para iniciar este programa en el día de hoy, que si no te has suscrito en nuestro canal, te suscriba y active la campanita para que así pueda ver cada uno de los contenidos que subamos en esta plataforma, ya que estamos trabajando para el reino. La Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer, es decir, usted tiene que apoyar esta plataforma. Así que Dios le bendiga y para mí es más que una gran bendición en este día estar con mi hermano evangelista Carlos Montero. Amén, amén. Dios te bendiga más, Carlos Serrano. Para mí me llena de sumo placer estar aquí compartiendo una palabra contigo y con cada uno de los que nos escuchan por medio de este medio. Amén. Amén, amén. Hermano, ¿dónde reside? Actualmente estamos residiendo en el Monumental Residencial. Estamos allí en el edificio 3 de la Manzana A. Estamos allí a sus órdenes. Me gustaría, hermano, saber si usted vive con sus padres, vive con sus hermanos, está casado. Dígame más o menos. Bueno, actualmente estamos viviendo con nuestros padres. Muy pronto vamos a despegar, pero ahora mismo estamos viviendo con nuestros padres. Realmente bendiciones para mi vida. Personas que han fluido cosas positivas en lo que es mi persona. ¿Está casado, hermano? No estoy casado, pero ya estoy un poquito amarrado porque ya la sierva está ahí. Ya tengo como 2 años con ella. Amén, eso es una gran bendición. Amén. La Biblia dice que nosotros algún día tenemos que dejar a nuestros padres y unirnos con nuestra pareja y así hacer lo que es una sola carne. Así es. Otra pregunta, hermano, que tengo aquí es: ¿en qué iglesia usted se congrega? Bueno, nos congregamos en la iglesia Jesucristo Fuente de Amor. Allí estamos bajo la cobertura de nuestra amada pastora Iria Altagracia Vicente. A mí me gustaría saber más o menos cuál ha sido la experiencia que usted entiende que ha marcado su vida, una experiencia especial que usted haya vivido en el Evangelio. Mira, una experiencia que yo estuve fue, me acuerdo yo que me tocaba predicar en un sitio en Barahona. Y estando allí me acuerdo que era la primera vez que iba a predicar fuera de lo que era el Distrito Nacional para un campo. Y cuando yo estoy ahí, me acuerdo yo que yo estaba un poco tímido porque había mucha gente. Y yo entré en una iglesia en la cual mi capacidad, yo decía, es difícil ministrar ahí. Y estando en aquel sitio, me acuerdo que yo oraba y le decía: Dios, ¿tú estás aquí? Y escuché una voz que me dijo: sí, yo estoy aquí. Le pregunté otra vez: Dios, ¿realmente tú estás aquí? Y me dijo: sí, yo estoy aquí. Pues nosotros los cristianos estamos acostumbrados a ver manifestación de Dios, que cuando entremos en un culto esté todo prendido y una unción regada, y estaba todo pacífico. Yo me turbé, y cuando yo estoy ahí le pregunto a Dios, cuando me entregan, que comienzo a orar, lo primero que Dios me dice: la joven que está delante de ti está embarazada y tiene problemas. Cuando yo comencé a orar por la joven comenzó a llorar, y cuando la pastora le puso su mano en su vientre, el problema que ella tenía, como el feto que había, el feto que tenía para moverse, dice que comenzó a moverse. Entonces, lo que yo quiero decirte es: a veces creemos que Dios solamente está en manifestación. Dios se puede mover hasta en un silbo apacible. Amén, amén, eso es así. Nosotros casi siempre esperamos una manifestación de movimiento. Sin embargo, muchas veces Dios también trabaja lo que es en el silbo apacible. Es decir, si Dios permite que las cosas acontezcan un poco tranquilas, lo hace con un propósito. Siempre Dios tiene un propósito sobrenatural. A mí me gustaría que cada una de las personas que van a escuchar o que ya están escuchando lo que es la enseñanza del día de hoy, que entiendan que el tema que vamos a tratar se titula El poder de la oración. Ese es el tema que nosotros hemos traído como base para así iniciar en este día. A mí me gustaría no abundar mucho y permitir que mi hermano evangelista Carlos Montero tenga esa gran oportunidad de disertar esa palabra que viene de parte de Dios. Yo no sé si cada una de las personas que nos están escuchando saben que los discípulos en muchos momentos determinados
sintieron una necesidad de hablar con el maestro y de preguntarle cómo se ora. Es decir, si ellos preguntaron es porque hay un modelo de oración. Si no hubiera un modelo de oración, ellos no hacen esta pregunta. Pero como no es a mí que me toca la enseñanza del día de hoy, me gustaría que mi hermano evangelista Carlos Montero tenga la gran oportunidad de hablar la palabra de Dios y que no tenga límite, que suelte palabras que vengan del Espíritu Santo. Así que mi hermano, toda esta plataforma hoy te pertenece. Puedes declarar la palabra que sienta del Espíritu de Dios. Amén, amén. Bueno, cuando me dieron el tema del poder de la oración, realmente me sentí comprometido, porque cada ministerio que está fundamentado, que tiene éxito actualmente, está fundamentado en lo que es la oración. Si buscamos predicadores, personas que realmente tienen una trayectoria larga y de estabilidad ministerial, fueron fundamentadas en lo que es la oración. Muchas personas creen que su ministerio puede crecer, digamos, con publicidad y todo eso. Todo eso es bueno, porque eso nos ayuda a comunicarnos con otras personas. Pero cuando tenemos la oración, tenemos la comunicación más exacta, es la comunicación con nuestro Dios. Jesús nos enseñó el primer modelo de la oración. Podemos encontrar en el libro de Lucas, su capítulo 11, que lo primero que motivaron que Jesús le enseñara a orar fueron sus discípulos. Pues ellos le dijeron: maestro, enséñanos a orar como Juan también le enseñó a orar a sus discípulos, diciendo: la necesidad de la oración es uno que tiene que tenerla, porque uno que va a tener el beneficio de esa oración. Eso es así. Nosotros sabemos que hablar de la oración es hablar de lo que nosotros entendemos como la comunión. Es decir, si alguien no tiene comunión con el Padre, no puede conocer al Padre. Muchas veces yo me he dado cuenta que en estos tiempos están aconteciendo cosas que son sobrenaturales. Son manifestaciones donde el poder de Dios se ve presente. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que los antiguos no tenían todas las herramientas que nosotros tenemos hoy día. Y yo recuerdo una historia que leí en una ocasión de un hombre llamado Evan Robert, que dice que él se iba a una ciudad cuando le invitaban o cuando Dios lo movía a ese lugar. Y él siempre que iba a un lugar a hacer un evento o a participar en una campaña evangelística, él tenía como de costumbre primero orar a Dios, y hasta que Dios no le dijera a él que hiciera esa campaña, él no se manifestaba, él no se presentaba, él se quedaba en el lugar orando, esperando una respuesta de parte de Dios. Amén. Y por eso es que yo entiendo que aun en aquel tiempo, aunque no habían tantas herramientas, había también mucho éxito en lo que ellos hacían, porque ellos hacían la cosa, pero era por una dirección del Padre. Y hoy día, si nosotros algo tenemos que motivar a los jóvenes, a los evangelistas, no importando que sea pastor, misionero, que sea apóstol, cualquier persona tiene que entender que el principio de un ministerio o el fundamento es la oración. La oración, exacto, así es. Todo, como yo decía ahorita, todo fundamento, todo ministerio tiene que estar fundamentado en la oración. La oración es la base de todo esto. Aún de tal, si vamos más para atrás, vemos que Ezequiel dice en la palabra que cuando le dijeron que recoja, que ya digamos ibas a morir, como dice en buen dominicano, él se devolvió y le reclamó a Dios. Le dijo: Señor, he andado correctamente en tus pasos, he andado dignamente en tu camino. Entonces Dios se acordó de todo eso y le otorgó 15 años más de vida. Es decir, cuando tú tienes comunicación con Dios y no tienes, digamos, un paracleto o alguien que te guíe, ejemplo, es decir, no tienes que tener alguien para orar. Hay personas que dicen: yo oro si mi pastor ora, y es incorrecto. Tú tienes que orar en todo lugar. Tienes que tener un altar de oración en tu casa, hasta en tu mismo trabajo, porque orar es hablar con Dios. Así como la persona tiene la necesidad de hablar con su novio, con su novia, así tiene que tener la persona también la obligación de hablar con Dios. Porque cuando tenemos la obligación con Dios de hablar con Él, entonces Él hablará con uno y va a resolver nuestro problema. Eso es así. Mira, la Biblia cuenta que el maestro, hablando con sus discípulos, le dijo que oren y velen para que no entren en tentación.
Otro verso de la palabra dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros entendemos el principio que tiene la oración para lo que es la vida espiritual del creyente y cómo nosotros podemos combatir al enemigo, ahí nosotros nos damos cuenta la importancia que tiene la oración. Alguien que no tiene una vida fundamentada en oración, por más efectivo o más buena intención pueda tener, lamentablemente no puede ser una persona eficaz para el reino. Porque la oración es tú como hablar con Dios. Es decir, cuando tú hablas con Dios, esto es un proceso. En el proceso de la oración hay un tiempo donde Dios te escucha, donde Dios saca tiempo para escuchar todo lo que Él te quiere decir. Y ahí en ese proceso tú puedes trabajar con una coordenada, con una dirección. Pero hay un tiempo también donde Dios habla. Cuando Dios habla, es el momento cuando nosotros tenemos que callar. Porque si algo ha dañado muchas veces al evangelio y nos hacemos la pregunta y decimos, ¿por qué no tengo efectividad cuando oro? Es porque nosotros pensamos que solamente nosotros somos los locutores. Y hay un momento donde usted sencillamente es un receptor y tiene que escuchar la palabra de Dios. Amén. Y aquí hay un principio. Y el principio es que cuando tú recibes esa palabra fresca del Espíritu Santo, que tú saques ese tiempo para escuchar a Dios, ahí es donde tú puedes decir, tengo una coordenada, tengo una dirección. Y eso es lo que te estaba diciendo hace un momento de aquellos profetas de aquellos tiempos, que ellos, aunque no tenían quizá un internet, aunque quizá no tenían un Facebook, un YouTube, no tenían quizá ninguna plataforma, pero sí tenían una red no Wi-Fi. Esta era más que satelital, porque ellos podían entender lo que estaba pasando en el mundo y cuando tenían que hacer una manifestación en un momento determinado, porque quien le daba la señal a ellos no era una multitud, no era una invitación, no era un estadio. Lo que le daba la señal a ellos de que tenían que manifestarse era que el mismo Dios, que era quien le daba la orden para que en ese momento determinado ellos hagan las cosas. Por eso es que hablar del poder de la oración es nosotros hablar de la comunión para recibir lo que es la palabra o lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Así es. Algo que también me impacta, si te das cuenta cuando comenzamos a leer la Biblia, que el primer modelo que Jesús habla dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En la antigüedad veían a Dios como creador. En el libro de Eclesiastés dice, acuérdate, joven, de tu creador. Por ejemplo, Jesús comienza a decirle, ya no lo mires como un creador, míralo como tu padre. Es la conexión que Jesús está buscando entre el hombre y Dios. Porque cuando tú lo miras como un creador, tú lo miras como distancia. Dice, espérate, es un creador, no esa relación paternal. Pero cuando hay relación paternal, podemos pedirle a Dios y Él puede respondernos. Ese es el poder de la oración. Es que Dios nos dio, que Jesús nos dio Jesús nos dio la legalidad de ser hijo de Dios. Es decir, cuando Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, nos entregó la oración y también nos entregó también lo que es el poder de ser llamado hijo de Dios. Eso es así. Nosotros hablar de este tema, a mí me gustaría que comprendamos algo que Jesús habló con sus discípulos. Cuando nosotros hablamos, valga la redundancia, del verso donde los discípulos le piden al Señor la oración, que le enseñe a orar, hay una palabra que a mí siempre me ha conectado, y es la palabra cuando dice, venga tu reino. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cuando la Biblia dice, venga tu reino, lo que está tratando de decir es, venga el gobierno de Dios sobre la tierra. Y eso es algo muy importante en la vida de un creyente, entender que quien tiene el dominio no es él, no es su reino, sino el reino de Dios. Cuando tú dices que venga tu reino, tú estás diciendo que el reino que está obsoleto. Cuando tú dices que venga tu reino, tú estás diciendo, mi reino no está siendo efectivo en este reino. Por eso es que cuando la Biblia presenta esta palabra, está diciendo que el reino de las tinieblas que está establecido, le llegó un tiempo, le llegó un punto y final para que el reino de Dios entonces sea establecido sobre la tierra. Entonces, a la hora de nosotros enseñar esta palabra, yo quiero que la gente entienda
que la oración tiene un poder tan sobrenatural que cosas que tú crees que pueden ser imposibles se pueden hacer posibles. Recuerda que la Biblia dice que todo lo que nosotros pidamos al Padre en oración lo vamos a recibir. Pero no solamente dice esto la Biblia, sino que dice que lo que tú atas aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en los cielos será desatado en la tierra. Es decir, este poder tiene como una conexión contigo y con Dios, y esa conexión lo que permite es que tú tengas el pensamiento de Dios, y cuando tú tienes el pensamiento de Dios, todo lo que tú dices tiene un cumplimiento. Es decir, si la palabra dice que Jesús, que Dios dijo la palabra, cuando Él dijo la palabra, dijo algo muy importante. Dice que todo lo que Él decía, acontecía. Cuando Él dijo, hágase la luz, hizo la luz. Cuando dijo, háganse los animales silvestres, hicieron los animales. Cuando tú digas, cuando tú tienes una conexión y tú dices una palabra, así mismo acontece. Que tú dices un ejemplo, los demonios tienen que salir de este lugar, los demonios tienen que salir en el nombre de Jesús, porque la palabra que tú estás diciendo no es tuya, es la palabra que viene de parte de Dios. Cuando tú reprendes al cáncer, ¿sabes qué acontece? Ese cáncer tiene que desaparecer, porque tú no estás hablando porque tú quieres, sino porque tú estás teniendo una dirección divina. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que muchas personas se han desconectado de la oración y se han ido al conocimiento, y el conocimiento es bueno, porque la Biblia dice en el libro de Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento, más por cuanto desecharon el conocimiento serán desechados del sacerdocio. Es decir, es bueno el conocimiento, pero ¿de qué te vale tener mucho conocimiento y no tener poder de Dios? Amén, amén, así es. También hay algo que tenemos que poner en claro, es el libro de Daniel. Si no me doy cuenta, hay personas que oran hoy, está bien, oraron hoy, oraron mañana, pero llega un momento que ellos piden algo y se desencantan y dicen, yo voy a dejar de orar eso. Pero la Biblia dice que este hombre, Daniel, dice que comenzó a orar y dice que se levantó el príncipe de Persia. ¿Por qué? Dice que él comenzaba a orar y dice que había una guerra entre Gabriel y el príncipe de Persia, dando a reconocer que cuando un hombre y una mujer de Dios es persistente en la oración, va a alcanzar un logro, un éxito, pero también va a tomar tiempo. Hay oraciones que Dios te la puede contestar hoy, de hoy para mañana, pero hay oraciones también que va a tener que durar años y va a durar hasta meses. ¿Por qué? Porque cuando la oración o el propósito que tú tengas sea más intenso, así el enemigo va a arreciar contra eso. Por eso es que hay personas que dicen, yo me duermo cuando estoy orando, o me da desánimo cuando estoy orando. Es que la oración que tú estás haciendo está contradiciendo, está retando el mundo de las tinieblas. Entonces, cuando más oremos, tenemos más comunión con nuestro Padre y tenemos las cosas aún más cerca de lo que estaba ayer. Escucha esto, ya estamos entrando casi en modo conclusión. Y me gustaría decir esta palabra de lo que es la oración. Y lo importante que es orar con conocimiento. Giancarlo, escucha esto. Orar con conocimiento no es lo mismo que es orar sin conocimiento. Muchas personas hoy día todavía están atando al príncipe de Persia y se encuentran en República Dominicana. Hey, papá. Usted está en Persia, hermano. Cuando usted ora, usted tiene que orar con conocimiento y entendimiento. Es decir, si usted va a orar para que Dios ate a un príncipe de la tiniebla, a un principado, tiene que orar dependiendo cuál sea su localidad. Es decir, si no hay una localidad presente, ¿por qué tú atas ese principado? Si tú lo que quieres hacer es traer un mover de liberación en ese lugar. Orar con conocimiento es algo sumamente interesante, porque el que ora sin conocimiento tiene como frustración, porque al no ver nada, ningún tipo de resultado, dice, la oración no tiene poder. Sin embargo, la oración tiene un poder, pero en el mundo espiritual hay algo que se llama orden. Y ese orden nosotros tenemos que cumplirlo. Amén, así es. Y mira, yo quiero que en el día de hoy nosotros hagamos una oración de poder. Una oración que rompa cadenas. Una oración que al que se encuentre cautivo reciba la liberación. Y que gente que no estaban orando, nosotros vamos a seguir con este tema, mi hermano, ¿oíste? Vamos a seguir con este tema porque este tema es sumamente interesante. Gente, oye, que quizás se han olvidado de lo importante que es orar, que ya no sienten esa pasión, empiecen a orar nuevamente. Amén. Porque si hay algo que va a detener los argumentos de Satanás, se llama la oración. Sí. Se llama la manifestación profética, lo que Jesús dejó como modelo. Y si los discípulos sintieron esta gran necesidad
hay que prestarle mucha atención. Yo voy a permitir que mi hermano Carlos Montero en este día, él haga una oración de guerra. La oración que tú vas a hacer, hermano, es una oración para que la gente que han dejado la oración se empiecen nuevamente a orar con fervor, con deseo. Amén. Sí, antes de hacer la oración quiero decir algo, un testimonio, creo que va a ser de ayuda para muchas personas. Me acuerdo que una vez yo estaba orando en mi cama y mientras yo estoy orando ahí, veo que la persiana está abierta y veo como un aire fresco, pero muy extraño, se pasaba por debajo de mi pie. Yo estaba orando y yo decía, pero wow, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué esta situación tan rara? Y comencé a orar varias veces y no tenía concentración. Y yo entendí que cuando pasa eso es que el enemigo está interviniendo en la oración tuya. Cuando yo me acosté en el sueño, estaba en la misma posición y vi a alguien que me estaba oprimiendo. Me decía, espérate, tú no puedes seguir orando porque tu oración me está haciendo daño. Entonces, cada vez que tú ores o le pidas a Dios, tú le estás haciendo un daño en el mundo de las tinieblas. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios que estás en gloria, te bendecimos, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, por este día que te ha permitido que estemos aquí juntos, Dios, hablando de tu palabra, Dios. Te bendecimos de una manera especial, Señor Jesús. Te pedimos que este tema no quede en el aire, sino sea, Dios, Señor, en aquellas personas haciendo eco, Dios, haciendo, Dios, Señor, buenos reposos, y que cada persona pueda activar cada día más su oración, que pueda hablar contigo cada día más. Que tu Espíritu Santo lo cubra donde se encuentre, Dios, que tú vayas protegiéndolo y guardándolo, que vaya quitando del enemigo desde delante de ellos, Dios, Señor, que se esté guardando y protegiéndolo en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu que le hace la guerra a la iglesia, lo atamos y lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Sí. amén. Dios le bendiga, hermano. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerde que nosotros próximamente estaremos hablando de este tema. El tema de la oración no se queda aquí. Hay muchas cosas que usted necesita saber de la oración. Así que Dios te bendiga. En el día de hoy estuvo contigo tu hermano evangelista Carlos Serrano y Carlos Montero. Y eso es hasta una próxima.